Nadie, ¿verdad? Ay, Dios. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hay un tema muy bonito en esta noche que el Señor me ha dado para compartirles y para reforzar la fe en cada uno de nosotros y para que sigamos perseverando en esto que yo sé que cada uno de ustedes lo practica, pero el Señor le dice en esta noche que hay que perseverar, hay que darle continuidad a lo que hacemos cada día. Y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 22. Evangelio de Mateo capítulo 21 versículo 22. Mariela también, bienvenida Mariela. Pero Mariela Miranda. Mariela Miranda. Si fue para mí está bueno, hermano. Esa no es la visita, Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo y dice de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Una vez más, y todo lo que pidiereis, ¿en qué momento? En oración, creyendo lo recibiréis. Puede sentarse, y me gusta esta otra versión que dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, lo van a recibir. Yo pienso que todos, hermanos, aquí hemos orado muchas veces y hemos presentado nuestras peticiones al Señor. ¿Cuántos lo han hecho así? ¿Cuántos tienen peticiones en este momento? Yo tengo peticiones. Qué bueno el que no tiene peticiones, que está todo bien en bonanza, póngase pilas. Porque en la bonanza a veces viene el enfriamiento y no pidemos nada de Dios. Pero necesitamos muchas veces estar pasando por dificultades para estar orando, ¿no? Qué contrariedad, nosotros no deberíamos de ser así, pero como que necesitamos pasar por una enfermedad, porque un hijo esto, porque el esposo esto, porque el esposo está enfermo, porque lo otro, por escasez, porque si no, no oramos. El tema en esta noche es una oración eficaz. ¿Cuál es el tema? Una oración eficaz. Pero les hablaba de que muchas veces hemos presentado oraciones, hemos orado, hay quienes, creo, entender que llevan años orando por algo, por una petición y aún no han recibido la respuesta de Dios. Y nuestra oración, pues, no ha sido escuchada por Dios. A lo mejor está faltando algo, un ingrediente ahí, que no le hemos puesto, como cuando usted está haciendo la comida y dice, le falta ajo. Échame un poquito ahí de culandrito picado, por favor, para que le dé más saborcito. Pero a veces toca solo el arrocito con sal y agua, ¿verdad? Hasta así como de mala gana. Ni modo, pues si eso hay, eso no. Y entendemos que orar es cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. Porque cuando usted y yo oramos, estamos hablando con Dios. Entonces no podemos decir ningún otro nombre más que invocar el nombre de Dios. Y orar es clamar, orar es interceder, hablar con Dios y contarle todo a Él. Orar es pedir, hermano, pedirle a Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que oraron y recibieron respuesta a su clamor. ¿Cuántos han recibido respuesta de Dios a sus oraciones? Porque una oración eficaz siempre tiene respuesta. Siempre tiene que tener una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no todo el tiempo nos va a dar lo que nosotros queramos. No todo va a ser que el Señor nos va a conceder. Es como cuando nosotros nuestro hijo, deme esto, deme lo otro, deme aquí, quiero esto, quiero el teléfono, quiero... No, espérese. Más cuando tenga 15 años lo voy a comprar. Todavía no puede conducir un carro. Hay cosas que Dios nos las va a dar cuando nosotros tengamos la suficiente madurez para poder manejar aquí. Y yo quiero, en medio de
contarle algo para aumentar su fe. Yo tengo 3 años prácticamente de estar viviendo en el paraíso de Opa. Y en esos 3 años, mi oración no ha sido como intensa de decirle, Señor, yo quiero un carro, yo quiero un carro, ya me dio un carro, Señor, un carro, porque a veces se fija, no solo que necesitamos un carro, sino que es una casa, y el Señor, Dios mío, casa, o algo, o la que no se ha casado, dice, quiero un esposo, o el que no se ha casado, un esposo, y decimos lo mismo, repetimos lo mismo que es lo que queremos, pero yo le puedo decir que en estos 3 años mi oración rara vez puedo decirle, Señor, necesito. Pero recuerdo que en los últimos ayunos de este mes que pasó, el mes de noviembre, yo le dije sí, yo estaba parada y estaba orando y le dije, Señor, antes que termine este año, yo necesito que tú nos des un cambio. Tú sabes, Señor, que mi oración no ha sido que tú nos des un cambio, pero hoy sí te pido de todo corazón que nos des un cambio. Y yo le dije esto, ya no quiero seguir con esta hermano, Señor, que me presten un carro, que me hagan este favor, que me hagan otro. De verdad, Señor, yo así le hablo, Señor, así como me mira que estoy haciendo esto. No, Padre, yo así le hablo, de verdad, no se hago gestos aquí, yo le hablo así, de verdad, Señor, por estar, hermano, por esto, ya no, Señor. Antes de terminar este año, Señor, nos das un carro. Yo recibo ese carro. Yo declaro que tenemos ese carro. Y pues como ustedes han visto, ese carro, hermano, ahí está el carro. Y siempre que tuve la oportunidad de alguien me preguntaba, ¿y usted cómo le gustaría su carro? Y así se lo dije a Dios también. Señor, si me regalo un doble camino, 4x4. Aquí yo soy específica cuando usted hace, ay Dios mío, hermano, ¿por qué no le pide una chicharita? Porque una chicharita no quiero, hermano, porque se invertir el dinero y todo eso. Dame un buen carro, Señor. Si me vas a dar dame un buen carro, un doble cabina, 4x4. Y como dijo mi mamá, 5.0 me ha salido, pero ella dice que es 5.0. O me das una camioneta. Pero yo quiero un buen carro. Si me vas a dar, dame un buen carro. Ahí está el buen carro. Y le doy gracias a Dios. Yo bendigo el nombre de Dios. Y en el transcurso de esta prédica yo le voy a ir diciendo cómo es que ha sido una oración eficaz. Cómo hemos aprendido a través de la palabra del Señor a hacer una oración eficaz. Hermano, Dios ha prometido respuesta cuando usted y yo clamamos. ¿Qué dice allá en Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Hay una promesa. Clamar es orar. Ora a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. Y en el Salmo 91 dice, me invocará y yo le responderé. Usted va a llamar a Dios, no puede hacerse presente otro ser a donde usted está orando más que al que está invocando. Si usted invoca a Dios, Dios es el que tiene que estar en ese lugar. Si usted invoca otras cosas, otros espíritus no van a aparecer ahí. Pero no podemos, hermanos, decir que estamos orando y si se me aparece y si no es, no, al que está invocando ese es el que tiene que estar escuchándole a usted. Amén. También nos dice, pedir y se os dará. Y si usted lee en el título de ese capítulo de Mateo, dice la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide y el que busca y el que llama se abrirá. Lo que usted pida, Dios se lo va a dar conforme a su voluntad. Hay momentos, hermano, y hay situaciones en las que hay que aprender a orar. No todas las oraciones son iguales. Para que una oración sea eficaz, requiere de algunas cosas, de algunos pasos que nosotros vamos a dar. Hay requisitos para que una oración sea eficaz. Y usted va a decir, hermano, yo no sabía que para orar uno tiene que cumplir ciertos requisitos, porque
su oración sea eficaz. Y para que de hoy en adelante los ponga en práctica. ¿Cuánto quiere que su oración sea eficaz? Dígale que está a su lado, de ahora en adelante mi oración será eficaz. Número 1. Y según lo que dice la palabra. Y todo lo que pidieres en oración. Nuestra oración tiene que ser ¿a quién? A Dios. Por eso el número 1 es preséntale tu petición a Dios. Para que tu oración sea eficaz, tu petición, si vas a ¿cuántos tienen peticiones? Vamos a ver, yo tengo peticiones. Entonces esa petición debemos presentársela a Dios. Número 1, requisito número 1 para que nuestra oración sea eficaz es que nosotros debemos presentar nuestra petición a Dios. ¿Y a dónde dice eso, hermana? Busque Filipenses 4:6. Y dice, por nada estén afanados, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces dice, por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Sus peticiones tienen que presentárselas a Dios. No primero ir a donde el hermano, oye, el hermano Pastorito a presentarme la oración y el hermano Pastorito le va a decir, pues ore a Dios. Y dale a Dios. Voy a ir a la hermana Sandra, oye, que tengo esta petición. No, hermana, pero el que le puede dar la respuesta es Dios. Entonces su petición debe presentársela a Dios. Usted dice, hermano, pero yo necesito, como dice la Biblia, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, está bien, la Biblia sí lo dice, pero usted, su petición es a Dios, usted le puede decir, hermano, yo necesito que usted me ayude a orar, porque yo le estoy pidiendo esto a Dios, pero su oración junto con la mía me va a favorecer. Sí, amén, hermano. Número 1, entonces, preséntale tu petición a Dios para que tu oración sea eficaz. En Mateo 20, 29 al 30 dice que la palabra del Señor, que 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos ciegos, hermanos, sabían que Jesús iba con 12 discípulos y con una multitud. Y no le dijeron, Pedro, Juan, vení, mira que tengo esto. No, ¿a quién clamaron ellos? ¿A quién clamaron ellos, hermano? Yo quiero que me ponga atención para que si usted quiere que su oración de hoy en adelante sea eficaz, usted vaya cumpliendo con estos requisitos. ¿A quién clamaron ellos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El salmo que leí al principio, yo cuando empecé a la oración, dice, en mi angustia invoqué a Dios. En su angustia y en mi angustia, ¿a quién debemos invocar? A Dios, hermano. A Dios. Y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su monte, desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y en Filipenses nos dice que nuestra oración, con toda oración y ruego, con toda sumisión, con humildad, con solícitos, algo formal que usted va a presentar al Señor. Su petición número 1 debe ser presentada delante de Dios para que su oración sea eficaz. Número 2, hacerlo con fe y en el nombre de Jesús. Ahí nos dice, la lectura principal dice, y todo lo que pidieres en oración. ¿Cuál es el siguiente requisito? Creyendo. Y creer es tener fe. Usted ya presentó sus peticiones a Dios, usted ya le dijo, Señor, yo tengo esta petición, traigo esta petición delante de ti. Mira mi esposo, mira mi hijo, mira mi hija, mira mis finanzas, mira que tengo esta deuda, mira que necesito mi casa, necesito esto, Señor, o necesito encontrarme contigo, necesito lo que usted, la petición que usted tenga, ya sea espiritual, familiar o financiera, de cualquier índole, pero usted se la presenta a Dios. Pero cuando usted presenta esa petición, tiene que tener fe. No puede solamente ir a dejar una petición y decir,
Cuando usted le presenta la petición a Dios, envíesela. Él va a contestar si usted tiene fe. Usted dice, Señor, yo tengo fe. Porque si no tenemos fe, hermano, no lo estamos haciendo. Pedir con fe. Hay que pedir con fe. Dice la palabra del Señor en el libro en la epístola de Santiago. Santiago 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, todo lo que usted necesita tiene que pedírselo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ¿qué dice el versículo 6? Pida con fe. Pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted ya presentó su petición, pero no tiene fe, usted no va a recibir respuesta de Dios. Y quizás usted dice, pero no ha recibido respuesta, porque usted está buscando otras opciones. Si ya se lo dio al Señor su petición, deje que Él conteste, solo tenga fe y creer que Él tiene el poder para darle la respuesta, la solución, la salida a lo que usted necesita. Tiene que tener fe de que Dios puede hacerlo. La fe es creer que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, hermano. El que a Dios se acerca, que dice, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Si no tenemos fe, hermano, podemos presentarle 15, 20, 30 peticiones, pero si usted siempre busca otras opciones para tener la respuesta en el momento y como usted lo quiere, no está haciendo nada. Hay quienes se afanan y dicen, sí, pero yo ya tengo una semana esperando a mi mamá, y el Señor no me escucha, ya se le fue la fe. El Señor a mí no me oye, se le fue la fe. El Señor a mí no me contesta. El Señor me tiene en la última de la fila. Está pensando que Dios le está menospreciando, hermano. No podemos acercarnos a Dios creyendo que Él no nos escucha. Creer, hermanos, es tener fe. La palabra del Señor nos dice que dos ciegos, en el Evangelio de Mateo capítulo 9, dos ciegos se acercaron a Jesús. Ellos creían que Jesús podía hacerles el milagro de que sus ojos fueran abiertos. Ellos eran ciegos de nacimiento por la frase que dice la palabra, que le fueron abiertos sus ojos. Y cuando ellos llegan a Jesús, Jesús les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? El Señor ahora le dice a usted, lo que usted está pidiendo, hermano, y lo que yo estoy pidiendo, creemos que el Señor lo puede hacer. Me dice, a mí no me convenció a mí, no me convenció a mí, porque le va a convencer al Señor. Gracias, hermano, porque yo miro que algunos llevan la lectura conmigo y me gusta eso. Eso me hace sentir que están poniendo mucha atención. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. El Señor le dice a usted puede creer. Ustedes creen, hermano, que Dios le va a contestar su petición. Al que cree todo le es posible. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera, hermano. La palabra de Dios es verdadera. Y él dice que también nos habla de otro ejemplo, de aquel muchacho que lo llevan endemoniado y se lo llevan a los discípulos y le dicen, los discípulos no pudieron hacerlo. Muchas veces traemos nuestra petición y decimos, pastor, hermano, hermana, le pido que ore. Y dice, mira que me he sentido mal. Y yo oro el hermano y ella, hermano, y a veces tenemos más fe que lo puede hacer el profeta, el pastor que viene, y aquel hermano oró, pero usted no creyó que aquel hermano tenía el poder de Dios. Pero usted dice, el profeta no me dice. Es decir, ya está creyendo más en el profeta que en el poder de Dios. Sí, nos pasa eso, hermano. Por eso nuestra oración muchas veces no es eficaz, porque creemos más en una persona que en el mismo poder de Dios.
cuesta creer que tú lo vas a hacer, Señor, porque como no te veo, como otras veces te he pedido y no me has contestado. Y la hermana lleva 5 años pidiéndote lo mismo que te estoy pidiendo yo y no me has contestado a ella, que lleva 5 años, ahora que me vas a contar. Y empezamos a cuestionar y a razonar las decisiones de Dios, la soberanía de Dios. Y es cuando la incredulidad entra en nuestra vida. Entonces, del número 2, el requisito número 2, para que nuestra oración sea eficaz es que debemos tener fe. Porque la misma palabra dice creyendo, creyendo. Si usted le pide algo a Dios, la petición que usted tiene, crea que Dios le va a contestar. Solo crea. Al que cree todo le es posible. Jesús dijo, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Pero debemos tener fe. Y Jesús le decía, como un grano de mostaza. No es que yo tengo que tener una fe así como un pataste. Para que Dios me conteste, mi fe tiene que ser como un pataste. Si tengo como un grano de mostaza. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le van a decir a este monte, pásate hermano, a esta montaña muere. Pero a veces llega más grande la incredulidad, la duda, que la fe que tenemos. Entonces, una oración eficaz tiene que ir con fe. Amén. Número 3. Debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. Para que una oración sea eficaz, debe hacerse conforme a la voluntad de Dios. Y no es como solo una frase, porque a veces solo hacemos una repetición de una frase y a veces tu voluntad es como dice no. Es ser consciente de que si yo le estoy diciendo a Dios que sea conforme a la voluntad de Él, así va a ser y yo debo aceptar esa voluntad. Conscientes, hermanos, de lo que decimos, porque muchas veces hemos dicho esa frase en una oración a la vez, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Pero cuando resulta la voluntad de Dios, pero que yo no quería así, entonces no estábamos conscientes de que le estábamos diciendo a Dios, sea conforme a tu voluntad. Se puso feo. No debe ser solo una frase. Dice en primera epístola de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, vamos a recibir lo que hayamos pedido, hermano. Que si pedimos conforme a su voluntad, usted puede decirle, hago un ejemplo mío, cuando yo era soltera, hace poquito, hermano, yo decía hace poquito, hace 25 años que era soltera, como 27 años, porque los años que tenemos de novios, yo le decía, Señor, yo quiero un esposo así, se lo escribí, hermano, en una lista que le pedí al Señor así. Y usted va a decir, usted solo le va a pedir un esposo. No, porque entonces me hubiera dado algo que, ay, se me parece muy feíto que me diste. Y si me da uno que era cojito, imagínate, si hubieran dado así. Y yo, Señor, no lo quería decir, pero cuando me dijiste. Entonces, nosotros debemos conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios y decirle, Señor, yo quiero un esposo, le decía, que te sirva a ti, que te ame a ti. Y yo le decía, como, pero haz tu voluntad. Y cuando nos hicimos novios, le dije, este es el hombre que amamos, Señor, pero si no es tu voluntad, quítalo. Y a veces no nos atrevemos a decirle al Señor, hágase tu voluntad. Ay, Señor, este está guapo, Señor. Y si tu voluntad es de Dios, ¿quién no va a hacer caso a mí? Y empezamos a razonar la voluntad de Dios. Pero Dios sabe lo mejor que tiene para usted, hermano. Dios sabe lo mejor para usted porque Él conoce el futuro. Ese hombre o esa mujer guapa que vive en ese momento le va a hacer también imposible en el futuro. Y usted dice, muy guapo pudo haber sido, pero si me va a hacer la vida de cuadrito, Señor, quítamelo de aquí. O ese proyecto, Señor, me sale un negocio voluminoso, mira, voy a ganar tanto. Pero fíjese que cuando es en esas cosas no nos atrevemos a decirle, Señor, a ver si tu voluntad. Porque si el Señor dice, no es mi voluntad de que ganes 500,000 lempiras, voy a ganar, Señor. Pero si el Señor nos dice, no es mi voluntad, estamos de acuerdo nosotros a no hacer ese negocio, ¿verdad que no? Mejor no le hubiera dicho al Señor, porque el Señor, mejor no le
no tomamos en cuenta a Dios, porque no estamos de acuerdo a que se haga la voluntad de Él. No estamos de acuerdo a obedecer y a someternos a la voluntad de Él, porque nos parece que la decisión que vamos a tomar es la mejor y no la voluntad de Dios. Entonces, de hoy en adelante, para que su oración sea eficaz, usted diga: Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad que me vaya, es tu voluntad que me case, es tu voluntad esto, Señor, es tu voluntad que haga esto, que lo otro, es tu voluntad. El Señor le va a mostrar su voluntad y el Señor le dice: vamos, adelante, hazlo. O si no, no va a decir: no lo hagas, lo vas a hacer más adelante. El tiempo es el Señor, y Él sabe en qué momento. No se desespere. A veces, por no querer aceptar la voluntad de Dios, cometemos errores y tomamos decisiones a la ligera. Tomamos decisiones a la ligera y decimos: pues, y después queremos que el Señor nos resuelva el no haber obedecido. Sí. Me equivoqué, no espero equivocar. Ya tengas las consecuencias. Dios nos va a ayudar a salir de ese problema, pero ahora se va a hacer conforme Él quiere. Amén. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios acerca de cualquier asunto, entonces podemos orar con la confianza de que Dios nos respaldará esta petición. La palabra del Señor acerca de la voluntad nos dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 9 al 11, que si su hijo le pide pan, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver los que han leído Mateo capítulo 7. Si su hijo a alguien le pide pan, ¿usted le va a aceptar una piedra envuelta en algo? No. Y si su hijo le pide un pescado, ¿cuántos que tienen hijos aquí y le piden daño? Si Caleb le dice: no, mira un pescado, usted va a tener una serpiente y se la va a dar. Aquí no. Y la palabra del Señor dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor le va a dar buenas cosas a los que se lo pidan? Buenas cosas le va a dar Dios a que se lo pida, pero conforme a su voluntad. El Señor no le dice, eso quiere decir que el Señor no le va a dar algo donde usted va a ser causa de tropiezo, porque una piedra usted se puede tropezar. Una piedra le puede golpear, una piedra le puede herir. Entonces Dios no le va a dar algo donde usted va a tropezar y se va a desviar del camino, algo que le va a herir. No le va a dar una serpiente, algo que lo va a dañar. Y si nosotros, que somos malos, sabemos cómo cuidar a nuestros niños, cómo darle un buen alimento, cómo darle una buena educación, cómo darle algo que le conviene y que le edifica, cuanto más nuestro Padre nos va a dar buenas cosas. Si creemos esa palabra, hermano, estamos al cielo. Si creemos esas palabras, que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, entonces estamos haciendo la voluntad de Él. Pero la duda y la falta de obediencia y el no querer someternos a esa palabra nos hace tomar decisiones incorrectas en nuestra vida. Número 4. Y esto es bien importante, hermano. Cuando ya hemos presentado nuestra petición al Señor, ya le presentamos nuestra petición al Señor. Cuando nosotros lo hemos hecho con fe y conforme a la voluntad de Dios, nosotros debemos ser específicos en lo que pedimos. Mire, usted va a la pulpería y no lleva todo en la mente. No lo cuentan los dedos. Aquí azúcar, aquí eso, no, porque se le olvida. Usted hace una lista y dice: necesito 4 libras de azúcar, 2 libras de arroz, y usted especifica: ¿arroz qué? ¿Qué arroz? Arroz blanco, arroz precocido. ¿Cómo le quiere? Precocido. Azúcar moreno, 1 kilo de manteca, y hasta dice la marca que quiere. Necesito 1 litro de aceite. Necesito, no dice papel higiénico. ¿Cuántos rollos? ¿De cuántos rollos quiere? Allá me va a preguntar el de la tienda: ¿de cuántos rollos? No me dijo mi mamá cuántos rollos es. 1, deme 1. Usted dice: un paquete de 4 rollos o de 6 rollos. Usted dice: servilletas tal. Jabón. ¿Jabón qué? Para bañarse, para lavar trastes, para lavar ropa.
específicos con el Señor. ¿Por qué? Porque mire, hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor algo, le decimos, quiero un esposo. ¿Cómo lo quieres? Alto, bajito, flaco, gordo, moreno, blanco, colocho, pelo liso. ¿Cómo lo quieres? Quiero un carro. ¿Pero cómo? Nuevo, viejo, de paila, ¿cómo lo quiere, hermano? Y usted me va a decir, hermana, pero en la Biblia no dice eso, usted está fuera de contexto ahí, hermano. ¿Verdad que muchos están diciendo? No dice eso, hermano. Pero tenemos que ser específicos, ¿no? Cuando le pedimos algo. Y usted dice, pero el Señor ya lo sabe, hermana. Obvio, usted, el Señor ya sabe lo que le está pidiendo. Sí, hermano. El Señor lo sabe. Y se lo voy a comprobar por qué debemos ser específicos. ¿Cómo ser específicos? En Mateo 20:32. Vamos a buscar Mateo 20:32 para que usted no se quede con la duda. Siempre con la historia de los ciegos. Dice, al salir ellos de Jericó, o sea, los ciegos, Jesús y los discípulos y la multitud, le seguía una gran multitud y dos ciegos. ¿Cómo estaban estos hombres? ¿Cómo estaban estos hombres? Díganlo para que usted y yo entendamos y no se nos olvide. ¿Cómo estaban estos hombres? Ciegos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Y entonces va a decir, Jesús no sabía que eran ciegos, ¿no? Jesús sabía que eran ciegos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Jesús sabía que eran ciegos. Y entonces usted dice, ¿por qué les pregunta qué quieren que le haga? Quiere escuchar. Jesús le dice, ¿qué quiere que les haga? Hoy, esta noche, hermano, aproveche. Jesús le dice, ¿qué quiere que haga? Sea específico. Sea específico en lo que usted le pida al Señor. Y usted dice, pero si él sabe, sí, el Señor sabía, Jesús sabía, obvio lo vio. Deteniéndose Jesús, ¿y qué quieren que les haga? ¿Usted quiere que los ciegos? Y el Señor le dice, ¿qué quieren que los hagan? Pero le voy a preguntar, ¿qué quieren que les haga? Como decimos en el país, ¿qué quieren que les haga, muchachos? ¿Qué quieren que les haga? Y él le dice, Señor, no le contesta de una manera sarcástica. Porque él no les está preguntando con sarcasmo, le dice, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Sí o no se lo pudo ver? Sí, Señor, no le va a decir, obvio, no está viendo que soy ciego. No le dijeron así al Señor, que sean abiertos nuestros ojos, Señor. Ábrenos los ojos. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Sea específico con lo que le pide al Señor. Por eso le decía al principio, cuando yo le dije, Señor, yo quiero una camioneta o un doble cabina 4x4 y que no sea viejito, Señor, que sea más del 2000 para acá. Ay, verdad, como pídele al Señor. Jóvenes que no se han casado, díganle, Señor, yo quiero un hombre más alto que yo, que sea delgado, que sea gordo. Si le gustan los gorditos, díganle que sea gordito. Si le gustan los blancos, díganle que sea blanco. Si le gustan los gorditos, que sea pequeño, Señor. Que sea pelo liso, pelo colocho. Pero sobre todo que te sirva a ti y que te ame a ti. Pídaselo así al Señor, hermano. Mire que yo pedí y así me lo dio el Señor. Así como se lo pedí, sí, me va a causar risa, pero así como le pedí, solo que alguien me reclama algo, ¿no? Me dice, nunca pediste en esa oración que yo cantara. Y en verdad, nunca le pedí al Señor que fuera un hombre que cantara, pero sí que
Cuando yo le pedí mis hijos al Señor, y se lo digo como testimonio, para que le sirva a usted y aprenda también, así como yo estoy aprendiendo y aprendí a pedir al Señor. Le dije, Señor, cosas así, cotidianas. Señor, yo quiero que tú me des un hijo en lo espiritual, que sea un adorador, que sepa tocar instrumentos, guitarra, bajo, teclado, batería, los instrumentos que él pueda tocar, que sea trigueño, Señor. Quiero un hijo trigueño. Yo así se lo pude decir. Y cuando le pedí a mi hija, y usted va a decir, ay, hermana, ¿qué coincidencia? No, así fue. Mire, Señor, me da una hija, quiero una hija, una niña. Si usted me va a dar una niña, que sea blanca, que sea pelo liso, me da pelo castaño y que sea bonita, Señor. Sí se lo dije, sí se lo dije, sí se lo dije. Una mujer inteligente y sobre todo que el temor de Dios nunca falte en su corazón. Y así fue, hermano. Y muchas cosas que he aprendido a pedir al Señor de una manera específica, Dios me ha contestado de esa manera. Entonces yo le motivo a que cuando usted haga una oración, que quiere que esa oración sea eficaz, presente su petición al Señor. Hágalo con fe, conforme a la voluntad de Dios, y sea específico en lo que pide. Quiero ir a estudiar a Estados Unidos en la universidad tal. El Señor se lo va a conceder. Si usted quiere ir a eso, porque a veces dice la palabra que pedimos y pedimos mal, porque pedimos y ya Dios conoce la intención, pero ya estando allá puede ser otras cosas. Entonces el Señor no le va a conceder porque Dios está viendo la intención de su corazón. Amén. Pídale al Padre lo que quiere. Mire, el ciego Bartimeo fue muy específico también. Y está en Marcos 10:51. No quiero que sienta como esta prédica. Yo lo que quiero es que aprendamos a pedir al Señor y que nuestra oración sea eficaz. Dice Marcos 10:31. 10:51, perdón. El ciego Bartimeo era un hombre, según la palabra, era un hombre que antes tenía bien su vista. Era un hombre que veía, sus ojos estaban buenos. Pero algo pasó que él perdió la vista. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Porque ahí dice la Biblia. Y Jesús dice, entonces Jesús deteniéndose, iban caminando, mandó llamar al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Mire, otro ejemplo, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le vuelve a decir al otro ciego, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y podemos decir otra vez, obvio que me lo sacara de los ojos. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Él sabía que en un tiempo, como la palabra no dice que recobre la vista, él había sido un hombre que veía algún accidente, algo pasó que él perdió su vista. Entonces él escucha a Jesús y dice, ¿qué tiene oportunidad? Y llega donde Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Por eso le digo yo, y a través de la palabra le estoy dando esto para que nuestra oración sea eficaz, que debemos ser bien detallistas en lo que le pedimos al Señor. Él no le dijo, es que quiero ver, no, que recobre la vista. Yo quiero volver a ver, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. ¿No? Que el Señor, hermano, esta no es una práctica más. Esta es una noche donde el Señor le dice a usted, ¿qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga el Señor, hermana? Dice, usted necesita algo del Señor. El Señor le dice que sea más específico lo que usted está pidiendo. Sea más detallado lo que usted está pidiendo. No generalicemos lo que pedimos. Quiero esto, quiero una casa, pero ¿cómo la quiere? Quiero una casa que tenga 3 cuartos, un baño, la cocina, la sala, el techo así, o si usted quiere una casa de 2 plantas. ¿Pero 2 plantas de qué? 2 plantas frontales, 2 plantas de 2 plantas, 2 pisos. Sí, porque 2 plantas será
que el Señor les provea para cancelar deudas. Aunque bueno, no estaba haciendo que tiene deuda, mire. ¿Cuántos quieren que el Señor les provea un dinero porque lo necesitan? Pero no le van a decir, Señor, dame el dinero. Señor, necesito tanto. Si usted dice, necesito 50,000, Señor, porque le tengo que pagar 30,000 a la hermana Ley, 15,000 a la hermana, le tengo que pagar 5,000 que me van a quedar a mí específico. A veces te no, pero me da pena que diga el Señor así. No, hermano, pídale para qué lo quiere. Necesito viajar al exterior, necesito comprarle las medicinas de mi mamá, necesito 15,000 lempiras porque necesito pagarle lo que le debo a mi hermano, lo que le debo allá en la tienda, lo que le debo al prestamista. Necesito pagar, Señor, dame 15,000, le debo 15,000, necesito 15,000, pero usted dice, necesito 15,000, pero 5,000 para sobrevivir, necesito 20,000, entonces, sea específico. Amén. Y por último, estaba bueno, ya se puso bueno. Quitar lo que estorba, ¿no? No, ese es el número 5, quitar lo que estorba. Y hay cosas que estorban la oración, hay cosas que estorban la oración. La falta de perdón puede ser algo que está estorbando. Usted puede haberle presentado su petición al Señor, usted puede tener fe, usted pudo haber sido bien detallista conforme a la voluntad, pero si usted no ha perdonado, su oración no está contestada. Lo siento mucho, pero la Biblia me dice que si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces, por lo tanto, está esa piedrita, está ahí, pero mira, sale, todo está bien. Ya me pediste, tienes fe, me detallaste lo que querés, pero no has perdonado. Entonces, si mientras no perdonas, y el Señor está con la mano así. Es que todo está listo, ya está la respuesta, ya los ángeles ya la tienen en la mano. Pero como no perdonas, entonces no recibís la respuesta. Marcos 11:24, ahí está, solo dale vuelta a la página porque sé que algunos llevan la lectura de él. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estén orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdónenme. Su oración va a ser eficaz cuando usted haya perdonado. No importa si le pidieron o no perdón. Usted no tiene que esperar que llegue la hermana a decirle, perdón, hermana. Entonces, si no, usted desde que la ofendió, usted diga, Señor, yo la perdono porque yo necesito tu perdón, yo voy a perdonar. Sí, que yo necesito que Dios me perdone. Y Dios no me perdona si yo no perdono. Yo perdono al hermano, yo perdono a la hermana, perdono a mi esposo, perdono a mi hijo, perdono a mi primo, perdono a mi tía, por lo que me hizo, porque yo necesito tu perdón. ¿O no necesita el perdón de Dios? ¿Cuánto necesitan el perdón de Dios? Cuando hay maltrato conyugal, hermano, mire esposo, si usted maltrata a su esposa o su esposa lo maltrata a usted, esa oración tiene un estorbo, por lo tanto no recibe respuesta. Si no le da el lugar a su esposo como cabeza del hogar, si no le da el lugar que merece su esposa, si la está maltratando, si la está marginando, la está denigrando o viceversa, esa oración tiene un estorbo y por lo tanto no va a recibir una contestación. Y Daniel dice que hay potestades también que detienen una respuesta de Dios. Te puede decir todo, no, todo cheque, estoy viendo, todo, no tengo problemas con nadie. Pero hay potestades de las tinieblas que no quieren que esa petición tenga una respuesta. Y usted tiene que discernir, bueno, entonces todo está cheque, todo lo que dijo la hermana, lo que me presentó a través de la palabra, entonces hay algo en las potestades de las tinieblas que están deteniendo mi oración, y es ahí donde usted va a cambiar. Amén. Y por último, y sí, perseverar en la oración. Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 18, acerca de orar siempre y no desmayar. La oración debe ser constante, perseverando en la oración, orando en todo tiempo, orar sin
cesar. Siempre debemos estar orando. Y decía el salmista en el capítulo 5, Salmo 5, dice: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi oración, está atento a la voz de mi clamor. Dios mío, Rey mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un buen momento para que esté presente en la oración. No es que así está diciendo, no me escucha Dios, no, pero un buen momento para que Dios escuche su oración en un lugar. Y esperaré. Y esperaré. Usted clama, usted presenta su petición a Dios, hace todo el protocolo aquí escrito. Y usted le dice: Señor, estoy esperando aquí. Y durante el día, Señor, sigo esperando. Pasó un día: Señor, estoy esperando. Yo sé que tú me escuchaste mi oración. Yo sé que tú, Señor, me tomaste en cuenta. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios que me oyes. Tú no eres un Dios sordo. Tú ya tienes en cuenta. Yo estoy esperando esa respuesta. Mira, Señor, yo estoy aquí lista para recibir. Aquí estoy esperando, Señor. Aquí estoy esperando. Aquí sigo esperando. Sigo esperando. Aquí estoy, Señor. Estoy orando. Estoy clamando. Tengo fe. Creo, Señor, que tú lo estás haciendo. Que tú lo vas a hacer. Esa es una manera de esperar. ¿Y qué hago mientras espero, hermano? Adoro a Dios. ¿Qué hago, hermano, mientras espero? Pasan 1, 2, 3, 4, 5 días adorando a Dios. Y esperando su respuesta. Esperando su respuesta, hermano. Debemos adorar a Dios mientras esperamos. Termino con esto. Hermano, la palabra del Señor nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasión. O sea, tenía debilidades, tenía dificultades, así como usted y yo las tenemos. Pero era un hombre que tenía fe. Y sabía cómo pedirle a Dios. Sabía que Dios podía hacer lo que él estaba pidiéndole, invocando al Señor. La iglesia primitiva, hermano, oró para que Pedro fuera liberado de la cárcel y esa petición fue contestada. La oración individual u oración colectiva, Dios la contesta siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Que tengamos fe, que le presentemos a Él sus peticiones, que le digamos qué es lo que queremos. Que no haya nada que esté estorbando su oración. Póngase de pie. Usted en esta noche se ha dado cuenta, yo sé que se ha dado cuenta, porque yo cuando estaba leyendo esta palabra, estaba estudiando, yo también me di cuenta que hay momentos en que hago oración y no es eficaz porque no la hice conforme a la palabra del Señor. Pero usted se ha dado cuenta. ¿Cuántos quieren que su oración sea eficaz de hoy en adelante? Pocos se pueden. Queremos que nuestra oración sea eficaz, que sea contestada, que sea escuchada por el Señor. Pídale al Señor. Yo le pido que ponga en práctica, porque si usted no pone en práctica lo que le hablé a través de la palabra, esa fue una prédica más y se fue. Si no la ponemos por obra, somos olvidadores olvidados. Se nos olvidamos. No sé si al llegar a su casa, cuando se arrodille y cuando vuelva a pedirle al Señor, usted se va a recordar de esto, pero yo le pido que sí se recuerde. Entonces, si su petición no se la ha presentado a Dios, sino que se la presentó a su hermano o a su hermana, dígale: hoy, Señor, cierre sus ojos y decirle: oye, te presento esta petición. Yo tengo esta petición, Señor. Usted dígale cuál es la petición que tiene. Y no repite el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no es como una mala repetición. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, tenemos que ser con conocimiento. Usted dígale: Señor, invoco tu nombre. Hoy me ha enseñado que yo debo presentarte mis peticiones a ti. A ti te presento esta petición. Usted sabe si es enfermedad, si hay necesidad económica, si es por su esposo, su esposa, sus hijos, por salvación, por lo que sea. Si es una necesidad financiera, dígale: Señor, tú sabes, pero yo hoy te presento, necesito, Señor, que tú me escuches. Te presento esta petición, no las escucho, a lo mejor usted no tiene ninguna petición. Dígale: he dudado, Señor. Si usted ha dudado, dígale, sea sincero con el Señor, dígale: me ha faltado la fe, Señor.
veces no he creído que tú me has escuchado. Prédicas me han dicho que tú lo puedes hacer, pero la duda ha podido más que la fe. Pero hoy me has hecho toda duda de mi mente, de mi corazón, y hoy, Señor, me activo en fe. Porque tu palabra me dice que yo debo creer, que voy a recibir lo que te he pedido. Entonces, yo hoy, Señor, tengo fe. Ayuda a mi incredulidad, así como dijo aquel hombre, Señor. Hoy yo también te digo que necesito tener esa fe, como un grano de mostaza, para decirle a este problema que se vaya, para decirle a esta pobreza que se vaya, para decirle a esta escasez que se vaya. Yo necesito, Señor, tener fe. Que todo, Señor, sea conforme a tu voluntad. Si te he pedido algo y no es conforme a tu voluntad, Señor, entonces no quiero eso. Ha pedido propuestas a mí de hacer algo, pero si esta no es tu voluntad, no lo quiero, Señor. No quiero eso en mi vida. No lo quiero. Pídele al Señor cómo lo quiere, lo que quiere, para cuándo lo quiere, lo que necesita. Detállale al Señor ahí donde está, hermano. Dígale, yo necesito esto, Señor. Necesito dinero, usted diga, necesito, Padre, tú eres mi Padre. Tú me has dicho que yo no me preocupe por qué voy a comer, por qué voy a beber, por qué voy a vestir, sino que busque primeramente tu reino. Pero sí tengo esta necesidad. Necesito cancelar una deuda de tanto dinero. ¿Y de cuánto es la deuda? Necesito, Señor, una cuota de tanto. Necesito, Señor, una casa. Necesito que esa casa sea así, así. Escríbase del Señor cómo la quiere. Dígale lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para qué lo quiere y por qué lo quiere. Dígale al Señor. Detállale al Señor, sea específico. Puede decirle, Señor, tengo falta de perdón, todo te lo he pedido así como me han enseñado esta noche, pero sí me falta perdón. Tengo una raíz de amargura en mi corazón, no he podido perdonar, no he podido pedir perdón. Esto me está estorbando. La soberbia, Señor, la soberbia puede estorbar en mi oración. Dígale que le revele qué es lo que está estorbando. Si hay espíritus, hay potestades de las tinieblas que le están estorbando su oración, dígale, ahora en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, yo reprendo todo aquello que está estorbando y no ha llegado la respuesta que yo necesito. Yo quiero, Señor, perseverar en la oración con acción de gracias. Yo te agradezco porque ya me escuchaste. Yo te agradezco porque yo recibo lo que te pedí. Y yo voy a perseverar. Y yo voy a seguir creyendo y no voy a esperar, porque tu palabra me dice que pacientemente espere en ti, Señor. Pacientemente espere en ti. Ahora, Señor, yo voy a poner en práctica todo esto que dice tu palabra para que mi oración sea eficaz. Yo sé, y tu palabra me dice que tú eres omnisciente, todo lo sabes, pero tú le dijiste a aquel ciego, ¿qué quieres que te haga? Y yo esa misma pregunta la recibo de ti, que tú me dices, ¿qué quieres que te haga? Dígale al Señor lo que quiere que le haga. Si quieres sanidad por algo, dígale, Señor, yo quiero que me sanes de mi intestino, yo quiero que me sanes de mi estómago, yo quiero que saques a mi hijo, a mi hija de esto, yo quiero que mi hijo venga a tus pies, Señor. Yo quiero que me lo traigas así, sano, salvo. Yo quiero, Señor, verlo adorando, yo quiero verlo predicando, yo quiero verlo exaltándote, yo quiero verlo, Señor, evangelizando. Yo quiero ver a mi esposo, Señor, aquí sirviéndote. Yo quiero ver a mis nietos siempre sirviéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale cómo quiere ver a sus hijos, dónde los quiere ver. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que han recibido esta palabra, Señor. Gracias porque de hoy en adelante le vamos a poner por obra. No va a ser una prédica más, Señor. Va a ser una palabra que es viva, que va a cobrar vida en nosotros. Perdónanos porque no hemos orado conforme nos dices que lo hagamos. Hoy queremos hacer una oración eficaz en el